Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. Así es, buenas tardes, con el mismo gusto de cada semana, su amigo Luis Veloz, aquí en Neptuno, les manda un cordial saludo y un abrazo y el agradecimiento de sintonizar este programa Debate y Controversia. Y también como es cada semana, tengo la fortuna de poder compartir este debate y controversia con mi amigo, el periodista William Yarmes. Buenas tardes, William. Hola Luis, el gusto y la fortuna son míos. Un saludo a quienes nos hacen favor de sintonizarnos esta tarde y aquí estamos con mucho gusto para platicar un rato. Así es, William. Y bueno, pues invitar a nuestros amigos de Debate y Controversia a poder estar en contacto con nosotros a través de este programa. Escríbanos sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, son todas bienvenidas. Y también estamos en las redes sociales, tanto ADR Networks, así como Neptuno, y pues también este programa tiene su cuenta de Instagram y su cuenta de Twitter en @enlazona0. Pues bueno, vamos a empezar, querido William. Uno de los temas que más pues revuelo causó fue el acoso o el señalamiento, o pues ahora sí que la investigación propiamente que la Fiscalía General de la República está llevando a cabo sobre 31 científicos, pero que pues tiene algunos tintes, algunos manejos, algunos procedimientos por parte del procurador, el señor Gertz Manero, y pues que ha sido ahora sí que cuestión de muchas pláticas. Es un tema pues muy importante, considero yo, porque pues básicamente se habla de que hay presión porque es una venganza, un desquite de parte del presidente o de parte del fiscal, porque son ahora sí que pues científicos que puede considerarlos esta administración como neoliberales o de otra, que tengan otra forma de pensar distinta a la que ellos tienen. De entrada, William, ¿cuál es tu punto de vista? Y vamos entrando poco a poco al debate y darle forma a la controversia. Claro, mi estimado Luis, pues mira, sin duda es un tema que da mucho de qué hablar. Desde una visión muy personal, me preocupa que el sesgo informativo que se da daña mucho el buen entendimiento o afecta o interfiere en el buen entendimiento de los acontecimientos, en el caso del público en general y en el caso de uno mismo. Si nosotros vemos lo que se ha dicho o los encabezados o las principales informaciones que están circulando, pues sí, en efecto, vamos a ver dos versiones. Una, que es la que suena por un lado, que me parece que está fuera de toda visión objetiva. Yo creo que las dos están fuera de visión objetiva, las dos visiones que voy a tratar de presentar ahora. Una es esta idea de que el fiscal general está buscando venganza por una historia en donde al final pues, creo que el doctor logró su cometido, ¿no? Se dice que se está vengando de personas dentro del CONACYT porque no le aceptaron su candidatura para ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel número 3, que es el nivel más alto. Si ese es el caso, yo no sé, no me queda claro cuál era la urgencia del doctor Gertz Manero para estar en el SNI 3. No lo sé. Me encantaría poder platicar con él para preguntarle, o más que eso, desde una perspectiva periodística, preguntarle cuál es el objetivo que tiene como investigador nivel 3, ¿no? Entonces, me parece que esa es una de las visiones, ¿no? Y no sé si sea una visión obtusa o no. Y luego está la otra visión, ¿no? Que es la visión de una investigación que se lleva a cabo porque se declara o porque se dice
que lo que se está investigando es malversación de fondos. Si nos vamos también a esta parte de pensamiento tradicional, como lo tenemos en México, superficial, pues todo el mundo va a decir, claro, en cualquier institución es posible que haya malversación de fondos o que haya corrupción o que haya actos de amiguismo o que haya actos de control y de poder, como cualquier estructura donde estén los seres humanos involucrados. Entonces, yo lo que veo, o sea, estas son las dos posturas, ¿no? Una es que probablemente, si la fiscalía, a ver, si confiamos fríamente en lo que es una institución que se supone que es independiente y que está haciendo su trabajo, solamente estoy suponiendo, pues entonces habría que darle seguimiento a la investigación de la fiscalía, si verdaderamente hay este desvío de recursos, si se utilizaron para otras cosas, si realmente se puede demostrar. Bueno, pues si eso pasa, yo creo que tanto en el CONACYT como en cualquier otra instancia y en cualquier otro espacio, debe de haber un seguimiento y debe de haber castigo y se deben de dar todas las consecuencias que deban darse según sea el caso, de acuerdo con la ley. La otra, el juego de espectáculo político en el que se dice que hay una venganza y que hay una instrucción por parte del presidente, y luego el componente que tú estás manejando ahora, el componente de que hay integrantes del CONACYT que no son de la ideología del presidente, pues entonces aquí ya viene mi reflexión. Mi reflexión es que las etiquetas son muy peligrosas. Pensar que en el CONACYT no hay otra cosa más que científicos y pensar que alguien que tenga la etiqueta de científico necesariamente es una persona que no comete errores, es una persona que no está en riesgo de caer en la tentación o de sucumbir ante una propuesta de hacer algo malo, algo corrupto, algo fuera de la ley, algo ilegal. No lo sé. A mí me preocupa mucho eso porque la perspectiva que se da es que es el CONACYT como tal, ¿no? Como si el CONACYT, insisto, solamente hubiera de principio a fin un grupo de científicos que están haciendo su trabajo. Yo creo que no es así, y esas son las etiquetas peligrosas, y jugar y combinar el tema de las ideologías, es decir, a ver, abiertamente en una investigación de la Fiscalía General de la República, querer sacudirse a 31 integrantes del CONACYT porque no piensan igual que el presidente, me parece que el presidente está ocupando energía y está gastando al fiscal, en algo que no debería ser. O sea, si las cosas son verdaderamente así. O sea, a mí lo que estoy diciendo es que no se sostiene un argumento de este tipo. O sea, ojalá y me equivoque, porque si el argumento es verdaderamente ideológico, pues entonces, mi estimado Luis, cualquier persona que piense diferente en cualquier momento al presidente o a cualquier persona cercana que esté vinculada directamente con la 4T, pues está en riesgo de ser encarcelado. Y entonces eso no es otra cosa más que la copia de los peores regímenes que hemos visto en la historia, empezando por Franco, siguiendo con Mussolini, terminando con Hitler, más todo lo que hemos visto ahora en el mundo. Porque estos ejemplos que estoy poniendo de estos tres tiranos no son los únicos en el mundo, porque hoy en el mundo hay persecución, porque hoy en el mundo hay tiranía, porque hoy en el mundo se viola la libertad de expresión, porque hoy en el mundo, y México no es la excepción, y eso es muy importante que nos quede claro, es un país que ha sufrido y que sigue sufriendo por la vejación a las personas en términos de que no te dejan comunicarte, o sea, no te dejan expresar tus ideas libremente, te persiguen, te desaparecen, te secuestran, te matan, etcétera. Es decir, lo que yo quiero decir es que hay historias que nosotros podemos ver, incluso desde la perspectiva poética. Mario Benedetti en su libro Geografías habla mucho de este tema, ¿no? De las dictaduras en América Latina, y ese es un tema que al rato vamos a hablar. Pero México no es diferente de ningún otro país. México no es distinto de los países en donde matan a la gente porque piensan diferente. México no es diferente de los países donde desaparecen a la gente y la tiran al mar. En México ha pasado lo mismo. El tema es que antes no nos ocupábamos tanto de eso, o los medios no se ocupaban tanto de eso porque no les parecía interesante o porque no tenían ningún interés en ese sentido. Entonces, yo creo que si el fiscal está realmente cobrando una venganza, me parece que entonces no ha entendido cuál es la posición que está ocupando en México y el daño que le puede hacer tanto a la fiscalía como a la imagen del fiscal, como a todo lo que significa la impartición de justicia en México. Si es eso,
la carta que se está jugando el fiscal general es una carta muy peligrosa. Está poniendo casi su resto sobre la mesa en una cosa que yo creo que es mínima para efectos de su trascendencia, de su carrera política, de su éxito como funcionario, con los encargos o no, porque se supone que el fiscal no tiene encargos de nadie, pero yo creo que sí los tiene, porque en este país la estructura oficial, gubernamental, estatal, no es independiente. Y lo que te acabo de decir, mi querido Luis, partir del análisis desde la perspectiva de las etiquetas y de las ideologías, pues entonces no nos da la oportunidad de encontrar respuestas claras, sino más bien entender que la sociedad se sigue manejando en ese sentido. Lo que estoy poniendo aquí claro sobre la mesa es que el hecho de que seas científico, doctor, periodista, maestro, abogado, contador, lo que sea, no necesariamente te hace honorable, mi querido Luis. ¿Sí me explico? O sea, también, sí, claro, tenemos que jugar o ponernos en esa posición, porque la gente inmediatamente dice, no, hombre, el CONACYT, como si el CONACYT fuera la instancia más transparente. Como si fueran santos. Pues no, o sea, a ver, te lo voy a decir de esta manera, y esto sí es una posición propia. O sea, esto sí es lo que yo pienso. Cualquier institución donde hay recursos públicos que se manejan desde la perspectiva de las becas, que se manejan desde la perspectiva de los concursos, que se manejan desde la perspectiva de las licitaciones y de que se lo gane el mejor, que esto es lo mismo que los concursos, ahí hay un elemento de corrupción y de ilegalidad tan grande que por eso no le gusta a la gente escarbarle al tema tanto del CONACYT como de los deportes, porque los deportes también es un ambiente que está enviciadísimo con ese tema, y cualquier otra cosa, cualquier otra posición, cualquier otro espacio, programa, proyecto o lo que quieras, en donde haya dinero, que te lo tengan que adjudicar otras personas, es decir, que tengan una posición de poder dentro de la institución. ¿Sí me explico? Sí, claro. Porque no hay control, mi querido Luis, y lo hemos visto 20,000 veces. Mira, una de las cosas en donde la gente no ha terminado de entender que pasaban estas situaciones, era precisamente en toda la enorme lista de fideicomisos que se cancelaron. A ver, no se cancelaron todos los fideicomisos que había. Tampoco se canceló la entrega de recursos a algunas personas que recibían dinero de fideicomisos. ¿Sí me explico? Eso es lo que la gente... El problema es que en México no estamos acostumbrados a terminar las historias. Ese es el problema. Mira, cuando deje de salir en los medios esto del fiscal y del CONACYT, ya la gente se nos va a olvidar. Y entonces lo que se nos haya quedado grabado es lo que vamos a recordar. La gente hoy sigue recordando que no hay medicinas para el cáncer. Bueno, órale pues. La gente sigue recordando que no hay servicio de guarderías. La gente sigue recordando que no hay fideicomisos. Pero nadie ha investigado qué está pasando con todos estos esquemas. Si sí hay medicamentos o no hay, si sí hay fideicomisos o no hay, y ahora el tema que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues hay que esperar a que realmente haya una resolución y a ver si nos dejan verla, a ver si los medios de comunicación todavía tienen el interés y está el tema en sus agendas para que nos digan, ¿saben qué? Lo que ocurrió en el CONACYT, en estas 31 investigaciones o en esta investigación con 31 involucrados fue esto. Pero mientras tanto, mi querido Luis, no sé. Mira, fíjate, William. Díjome. Yo estoy de acuerdo contigo y también con Claudia Sheinbaum, que comentaba el día de ayer, la forma creo que es incorrecta, o sea, creo que se está tratando a los científicos como si fuera delincuencia organizada. De hecho, está digamos, está prevista de parte de la Fiscalía de tomar así, de parte del fiscal, corrijo, no procurador, tú también hiciste la corrección, el fiscal Gertz Manero, aunque también coincido con la doctora Sheinbaum, que si hay un problema de un desfalco, una investigación de un dinero, pues que se tiene que realizar. Aquí, de manera, digamos, sistemática, tú lo comentabas, por ser científicos, creo que la sociedad, junto con los periodistas, los están poniendo en el Olimpo, en el cielo. Me refiero yo a que no puede haber corrupción en los científicos, y creo que ahí partimos de algo que es erróneo, porque cualquiera puede caer en corrupción o un mal manejo. Creo también, estoy de acuerdo contigo, que
en el momento que se pone la propuesta de decir que el presidente trae un encargo con ellos por tener otra ideología, también a mí se me enciende un foco rojo como de que hay represión o que puede haber represión, porque es la manera más típica de cómo los regímenes actúan, de forma represiva para pues encarcelar o enjuiciar al que le estorba. Yo lo que he analizado, he escuchado del fiscal Gertz Manero es que tiene esta estela, en cuestión de imagen, tiene esta estela que se ha enfrentado, ha abusado quizá, pues tengo cuidado con utilizar la palabra abuso porque pues es un señalamiento, pero ha sido, comentado que utiliza el poder que tiene para beneficiar casos de familiares y que incluso al fiscal no le importa que se trate la persona de una persona mayor y que, bueno, trata de defender siempre a su familia. A mí me llama la atención esto, que estemos ante una administración de una fiscalía que en primer lugar se presumía como autónoma, tú lo has platicado, no hay tal, se recibe una instrucción por parte de presidencia. Es curioso, ¿no? Si el presidente dice, a ver si nos echa la mano la fiscalía con tal, a las 2 horas está lo que pide el presidente. Y de cierta manera, bueno, pues es el trabajo también del fiscal de desempeño que hace, pero creo que sí tiene una cierta línea de parte de López Obrador hacia él. A mí me preocupa que esté en manos la fiscalía un ente tan importante para el desarrollo de un país, que esté en manos de una persona que, pues, sea visceral, esa es la palabra correcta, que se lleve por las entrañas y no tanto por el deber ser y por lo que marca la ley, ¿no? Incluso la judicatura le ha indicado que pues el hecho de que esté desarrollándose el caso en Almoloya y que pues se les tache de delincuencia organizada, ya sabes, ya sé que este término no es de nuestro agrado, pero así lo comentan los medios, ¿no? La gente en general. Creo yo que a mí me llama la atención el hecho de es un punto donde se concentran varios intereses generales y particulares. Me llama la atención que la cabeza del CONACYT se desdiga que ella no es la que entabla la demanda. Sí me preocupa, William, como creo que a todos, el hecho de cómo está ahorita manejado todo, los intereses que conlleva el hecho de que exista un abuso. Tú bien lo has dicho, sean científicos, periodistas, abogados o lo que sea, creo que no debe haber nunca un abuso, una transgresión hacia este tipo de personas. Me llama la atención, William, me preocupa. He escuchado, digamos, varias, repito, cosas negativas sobre el fiscal Gertz Manero y finalmente, ¿no? Hasta comentar que una de las tesis que he elaborado dentro de su carrera, pues creo que hasta le detectaron plagio. Entonces estamos hablando de un sinfín de cosas, William, y que imagínense, esto prácticamente puede atribuirse como cierta corrupción, ¿no? En el ámbito de robarte tú material intelectual de otro para ponerlo en una tesis del doctor Gertz Manero, pues imagínate de qué estamos hablando y en manos de quién estamos en cuestión de la fiscalía, William. A ver, mi estimado Luis, estás haciendo unos señalamientos que se han hecho en lo general, que se han hecho abiertamente, pero que no han demostrado absolutamente nada. O sea, tú estás diciendo que al doctor se le ha acusado y por eso la primera vez, digamos, en el primer intento que hizo por pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores y alcanzar el nivel 3, la comisión
que iba o que revisó su trabajo, porque así funciona la ciencia, así funciona la comunidad científica, para que tú puedas pertenecer a esos niveles. Hay un grupo que lee tu trabajo y determinan si tiene el valor necesario para que tú puedas obtener ese grado, ¿no? Eso es lo que ocurre. La primera vez, eso fue lo que se dijo, pero la segunda vez, el doctor alcanzó, el candidato alcanzó, logró la posición que quería. Es decir, hubo otro grupo que determinó que sí alcanzaba el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. O sea, a ver, yo creo que nosotros nos tenemos que remitir a los hechos. Si queremos ponernos en el papel o en el pedestal, valga la expresión, o en la casilla, digamos, en el cajón de los periodistas o de los analistas o de los comunicadores, en el que quieras. Nosotros tenemos que analizar los hechos y no podemos ir a las especulaciones. Entonces, porque si empezamos a especular, pues entonces también podríamos decir una cantidad de cosas aquí bárbaras que nada más nos van a meter en problemas y de por sí nos pueden hacer perder credibilidad, ¿no? O confianza o lo que sea. Entonces, o sea, los hechos son, hoy hay una persona que es SNI 3, o sea, que está a nivel de investigadores en el nivel 3, esa es una, y punto. La segunda, la Fiscalía General de la República está iniciando una investigación en donde señala a 31 trabajadores, colaboradores, integrantes, pertenecientes al CONACYT, porque hay un desvío de fondos. Bueno, hay que ver hasta dónde llega. Ahora, si hay elementos y si hay pruebas para demostrar una cosa u otra, es decir, si es que hoy hay alguien que realmente va a querer destapar el expediente del candidato a SNI 13, estoy hablando de eso. Si alguien quiere destapar el expediente para revisar si realmente hubo plagio, bueno, si la ley orgánica del CONACYT o de lo que sea lo permite, pues que alguien lo haga, o sea, que alguien estimule eso, que alguien incentive que se haga eso, ¿no? Que inicien esa investigación. Porque hasta aquí solo son dichos. Lo mismo escuché hoy en la mañana de un investigador de muy alto nivel en México, reconocido internacionalmente, y él dijo lo mismo, ¿no? Pero eso ya pasó. O sea, si es la realidad, bueno, entonces, si no ha prescrito este tema, que alguien inicie una investigación a petición de una parte, porque ese creo que no es un delito que se siga de oficio, ¿no? El tema del plagio. Y el otro, si hay algo que no esté bien, si la fiscalía verdaderamente está trabajando desde el coraje, desde la venganza, desde la represalia, desde la víscera, como dices tú, bueno, pues entonces también que se presenten los elementos y que demuestren que están pasando esas cosas. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Y que realmente entonces se salgan a la luz todos estos expedientes y todos estos documentos en donde verdaderamente se pueda demostrar si fulano de tal o si la persona 1 tomó tanto dinero y lo desvió para tal cosa, adelante, que se demuestre y que se castigue. Pero ojalá que si es así, que se haga en todos los niveles y en todos los ámbitos, en todas las secretarías, y que se investiguen todos los programas que han existido anteriormente. Porque una cosa que a mí no me queda clara, y es que tampoco me he metido mucho, es de qué año estamos hablando, de qué presupuesto estamos hablando, de qué programas estamos hablando, ¿no? O sea, 31 personas del CONACYT desviaron fondos por quién sabe cuánto dinero. ¿Dónde, cuándo, cómo? Por favor, entremos un poco en detalle para poder investigar y poder encontrar las cosas. Ahora, lamentablemente, la dinámica de este país, la dinámica tanto mediática como la cotidianeidad de la ciudadanía, pues no nos permite que nos sentemos a analizar esas cosas. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿quién va a tener tiempo de sentarse a eso cuando estamos más preocupados por otras cosas que son mucho más importantes, como no perder el trabajo, como ir a la escuela, como no contagiarnos de la COVID-19, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, yo lo que siempre he dicho, Luis, y con esto ya cierro mi comentario, a menos de que tú quieras abrirlo por otro lado, yo lo que pienso es que mientras no tengamos una conciencia clara de qué significa el manejo de nuestro dinero, es decir, mientras no nos apropiemos del dinero del erario público, porque ese dinero, mi querido Luis, yo no sé si lo sepas, pero ese dinero es tuyo, y ese dinero es de todas las personas que nos ven, y ese dinero es de todas las personas que pagan impuestos. ¿Sí me explico? Entonces, mientras, yo me imagino, esto ya lo hemos platicado varias veces, pero a ver, Luis, si tú me das a mí un encargo y me dices, a ver, Willy, te voy a dar mi carro,
y le vas a poner, por favor, 1,000 pesos de gasolina. Aquí están los 1,000 pesos. Ve a ponerle los 1,000 pesos de gasolina a mi coche y regresas. ¿Cómo no, mi querido Luis? Pero entonces resulta que yo voy, le pongo 100 pesos y me gasto 900 pesos en una comida porque se me antojó. Yo creo, mi querido Luis, que tú te enojarías muchísimo conmigo porque no fue lo que me encargaste, porque yo no tenía por qué tomar esa decisión con respecto de tu dinero. ¿Sí me explico? Entonces, porque es tu dinero, estás consciente de que tú te lo ganaste con tu esfuerzo, con tu trabajo, con todo lo que has, con tu estudio, con todo lo que te has venido preparando, y así todo el mundo. O sea, porque habrá gente que a lo mejor no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, pero se pone una friega, y perdón que lo diga así, todos los días trabajando 8, 10, 12, 14, 16 horas, cargando cosas, moviendo equipo, manejando en el automóvil porque están en el servicio de taxi, y trabajar en el coche es una cosa tremenda, porque son transportistas, porque tienen un desgaste intelectual, físico, como quieras, y el dinero que ellos ganan y que tienen en su cartera, sí les duele cuando alguien se lo gasta en lo que no debe, ¿no? Sí. El otro día veía una abuelita, y este es un caso que me llamó muchísimo la atención, veía una abuelita que le dio dinero a su nieto para que comprara unas cosas y le dijo, no compres B, compra A, no vayas a comprar B. Y el chavito solamente compró B y después no lo reconocía, ¿no? El chavito decía, no, pero es que no lo compré para mí, decía el niño, era un niño, lo compré para mis amigos. O sea, una cosa tremenda. El asunto es que la abuelita se enojó porque el dinero no se destinó para lo que estaba originalmente previsto, ¿no? Era el dinero de la abuelita. Ahora, el dinero de los impuestos, mi querido Luis, también es nuestro dinero. Sí. El problema es que los mexicanos no nos enojamos de lo que hacen, o no nos enojamos por lo que hacen con nuestro dinero. ¿Sí me explico? Yo no veo a la gente enojada porque la ciudad y en general el país esté en el estado en el que se encuentra en términos de servicios. Estoy hablando de lo federal y de lo local. Ya sé que vamos a corte, ya te vi que estás muy inquieto, pero no, es que quiero comentar algo contigo, que creo que la culpa también es de los medios. Tú comentabas, ¿no? No conocemos tanto la información como es, ¿no? ¿Quién está señalado? ¿Cuánto dinero? ¿En qué lo utilizaron? ¿Cuándo se los dieron? ¿Para qué? ¿Cuándo tenían que reportarlo? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, nos vamos por lo de encima. O sea, los medios lo que hacen es, hay un escándalo, el doctor es malvado y estos son santos, y prendan las hogueras contra el malvado. Ni siquiera sabemos, en primera instancia, si hay una malversación de fondos. Esto debería, pues, orillar tanto a los medios, que siempre nosotros tratamos de dar un poquito diferente el estudio del suceso, no irnos con lo que los medios dan, pero aquí una vez más los medios juegan un papel fundamental, porque pues se van les venden más esto de prender la hoguera e irnos contra el fiscal, o pobrecitos los angelitos científicos. Yo lo dije en un principio, cualquiera puede pecar, o sea, nadie es santo, ¿no? En este caso, tú lo dices, ni siquiera puede catalogarse que sean científicos, a lo mejor 20 de los 31 lo son, o a lo mejor los 31, pero toda esta desinformación o falta de información, más bien falta de información, pues generan todo el ruido, todo el chisme que hay al respecto. Tú lo comentaste ahorita, ¿no? Del doctor Gertz Manero, ¿no? Del fiscal Gertz Manero, en el sentido de que pues se dice tanto, pero pues podemos caer en el riesgo de estar difamando a alguien porque no tenemos los elementos. Pues sí. Yo nada más lo comentaba por toda esta estela, por toda esta figura que esta semana los medios y parte de la sociedad lo han encauzado en la opinión pública, en la tendencia informativa. Oye, ¿no, William? Sí, completamente. Antes de que nos vayamos a corte, yo siempre he tenido una duda, ¿no? Porque tú hablaste de pecado, ¿no? Entonces yo siempre he tenido una duda que es para mí muy grande. O sea, yo no sé quién es más culpable, si el que peca por la paga o el que paga por pecar. Ojalá que alguien nos pueda ayudar a entenderlo. Híjoles, es hasta para libros y libros, William. Vamos mientras lo dilucidamos. Vamos a un corte comercial. Usted está en Debate y Controversia. Le mando saludos a la familia Niña Patiño, en especial
a Mariana, que nos ven amablemente. Saludos, desde saludos. Plano, Texas. Un abrazo. Saludos, No se saludos. vaya, regresamos. Usted está en Debate y Controversia. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos aquí en Debate y Controversia, William, de regreso Ya, con nuestros ya. amigos. Oye, William, pues también dentro de la información que más tuvo repercusión en la tendencia informativa fue cómo quedó la relación con Estados Unidos tras la CELAC, tras la visita de los varios presidentes, pero en específico del de Cuba, de Miguel Díaz-Canel, y del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero primero tu punto de vista, porque también incluso pues todo este mensaje de felicitación de los astronautas de Rusia, pues ya hay todo un tema al respecto de pues cómo va a quedar México, la intención de López Obrador, el por qué vino Maduro, que no le creen que haya llegado de sorpresa, toda la polémica y el debate que se estableció a lo largo del sábado hasta el día de hoy, William. Pues mi querido Luis, estás hablando de una página, yo te diría sí, una página, probablemente media página de una historia que se ha venido escribiendo a lo largo del tiempo, en donde los países, donde América Latina, pues no acaba de entender, y este es el problema que creo que tenemos la mayoría de los países en este continente, sobre todo en América Latina, hasta México, no hemos acabado de entender ni cuál es nuestra vocación, ni cuál es la posición que debemos jugar en este tablero de las naciones. Históricamente, Luis, la América Latina ha buscado elementos de integración, ha buscado elementos de convertirse, o elementos para lograr convertirse en un bloque y trabajar en conjunto para el logro de objetivos comunes. De entrada te digo que me da la impresión de que no hay objetivos comunes en este país, en esta región del mundo. Cada país, de acuerdo con su idiosincrasia, con su código cultural, con su historia, voltea hacia donde piensa que debe de ser el camino que debe de seguir. Perdón por ser tan general, pero siempre hemos sido espectadores de una serie de acontecimientos en donde no hemos querido participar y en donde no hemos querido asumir responsabilidades. Voy a tratar de poner algún ejemplo. El gran protagonista de la historia en términos ideológicos ha sido Cuba, porque Cuba es el único país que mantiene su régimen político y que ha estado alzando la voz en contra de los Estados Unidos como un país opresor, que tuvo su contubernio con Rusia hasta que se le acabó la historia a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Bueno, pues ni modo, ¿no? Cuba apostó, no sé si Cuba apostó mal. Finalmente Cuba hizo su lectura y Cuba tomó una decisión y lo voy a decir con las mismas palabras de hace rato a propósito del fiscal, jugó sus cartas. Y ahí está Cuba. Yo no sé si se equivocó o no se equivocó, como todos los países, porque me van a decir, mira, ya sé lo de siempre, ¿no? Los lugares comunes. Es que mira cómo viven los cubanos, viven en la represión, no los dejan hacer una cosa, no los dejan hacer la otra. Bueno, pues América Latina es muy parecida en todos los sentidos, aunque parezca que una característica que no tienen los cubanos es el libre tránsito que sí tenemos todos los demás. Pero aún así, mi querido Luis, pues no significa nada que puedas o no salir de la isla, porque al final la gente ha salido de la isla como quiera que sea, ¿no? O sea, y ahora la gente sí puede salir de la isla siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos. Puedes obtener tu pasaporte y puedes salir a otro país, ¿no? Eso está claro. Entonces, ese es un ejemplo. Los otros ejemplos, ¿qué queremos ver? Por ejemplo, Argentina, ¿no? Argentina es un país muy europeizado. Argentina siempre ha visto hacia el otro lado del océano, ¿no? No ve hacia arriba en el continente, ve hacia Europa. No los estoy culpando, no es ni bueno ni malo, es la decisión. México miró a Europa durante muchos años. Hay que recordar el régimen de Porfirio Díaz. Éramos un país europeo, éramos más franceses que americanos, ¿no? Toda proporción guardada. No lo estoy diciendo en malos términos. No, finalmente así era, ¿no? Así era esa fue la decisión, esa fue la carta que jugó México en ese tiempo. Ahora, ¿quieres que vayamos? Es que si hacemos un recorrido por países, pues nunca vamos a acabar. Pero mira, lo que yo creo es que
el conjunto de países latinoamericanos no nos vamos a poner de acuerdo porque no somos capaces de limar asperezas entre nosotros. Mira lo que pasó ahora con las manifestaciones en contra de Maduro. Yo no estoy diciendo que apoyé a Maduro de ninguna manera, pero si vinieron aquí para tratar de entender cuál es la circunstancia del bloque, pues entonces había que sentarse a eso, no sentarse a decir, bueno, yo estoy aquí, pero con este señor no quiero nada. Bueno, pues entonces no hubieran ido, como los países que no vinieron, ¿no? O que no mandaron a representantes importantes, como el caso de Colombia, ¿no? Que Colombia, me llama mucho la atención, es que aquí también habría que entender el juego político y todos los entreveros, porque si hay un país cercano a México, es Colombia, ¿eh? O sea, Colombia tiene mucha relación y mucho vínculo, y sobre todo desde la perspectiva de la guerra contra el narcotráfico, sobre todo, no el crimen organizado en general, sino la guerra contra el narcotráfico. Y otros países que la verdad me da mucha pena decirlo, pero muchos otros países que en México ni conocemos, ni sabemos en dónde están, ni tampoco entendemos cuáles son sus circunstancias, como por ejemplo, a ver, dime cuántas veces escuchas noticias de Paraguay aquí en México. ¿Cuántas veces escuchas noticias? ¿Cuántas veces escuchas noticias o sabes qué acuerdos tenemos con Costa Rica, por ejemplo? ¿Cuándo hemos hablado aquí en este programa? ¿Cuándo ha habido una nota importante en la agenda internacional sobre Ecuador, por ejemplo? O bueno, ¿qué me dices de los países con los que tenemos frontera, en donde tenemos una relación estrechísima en términos de migración? ¿No? Es más, Colombia, Chile, Argentina y Brasil, que son los 4 que no pudieron venir. Y Brasil, porque Brasil está jugando un protagonismo muy interesante, porque Brasil sabe el país más fuerte de la región. Sí. O sea, Brasil es el país importante. Brasil es el país que inclina la balanza. ¿Me explicó? Y aquí lo que me queda claro es que tienen cosas más importantes que pensar que venir a esto de la CELAC, ¿cómo se llama? CELAC. ¿No? ¿Sí? Sí, ese es a grandes rasgos mi punto de vista, Luis. O sea, y ahora la pregunta, espérame, porque tu pregunta es cómo queda la relación con Estados Unidos. La relación con Estados Unidos no se construye en esto. La relación con Estados Unidos se ha venido construyendo históricamente y está muy clara la relación de dependencia que tenemos con Estados Unidos. Que se organice aquí una partidita de dominó con los compadres latinoamericanos, no pasa nada, no le hace ningún ruido a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos entiende lo que está pasando, pero completamente. O sea, que les hayan dicho ya quítenle el embargo a Cuba, esto no se ha dicho por primera vez, Luis. Esto se ha dicho también históricamente con el paso de los años. O sea, México nunca ha aplaudido el embargo norteamericano a la isla de Cuba, como tampoco se han aplaudido otros embargos de los que no se hablen en el mundo, ¿no? O sea, China, por ejemplo, la rivalidad que hay entre Estados Unidos y China, porque Estados Unidos le tiene pavor a la fuerza que tiene China como potencia económica. Oye, mira, a mí, yo te pregunto, no sé, ¿es una casualidad o es una estrategia de parte del gobierno? Por ejemplo, ¿no? Estos invitados, te preguntaba yo que cómo veías la llegada intempestiva de Maduro, lo de Cuba, el mensaje del presidente, el mensaje del mandatario chino al final de la CELAC, el mensaje de Marcelo Ebrard otra vez reiterando, pidiendo el que quiten el embargo a Estados Unidos. ¿Es una circunstancia para ti o hay una estrategia? A mí se me hace raro, pero bueno, quiero escuchar. Yo lo que sí te puedo asegurar es que en política no hay casualidades ni coincidencias, o sea, no lo hay. O sea, en política todo está planeado, todo está diseñado, todo está pensado para que ocurran ciertas cosas y para comunicar ciertas cosas a diferentes receptores. Tratando de entender lo que tú me estás preguntando y lo que estás comentando ahora, yo lo único que quisiera es que realmente se sostuviera el posicionamiento de los países que están enfrentando a Estados Unidos diciéndole que termine con el embargo a Cuba. Esa es una. Pero por el otro lado, México está por poco digo una cosa que no debería de haber dicho, pero México está postrado ante los Estados Unidos atendiendo las instrucciones de política migratoria en función de el tipo de persona que pasa a México y que pretende pasar a Estados Unidos. O sea, una cultura, una política más racista que la que hemos estado viviendo ahora entre afganos y haitianos, me parece deleznable, me parece terrible, sí, de la que nadie habla,
¿no? De la que nadie habla, porque una nadie política ha dicho, decantadora. ¿no? O sea, Una ¿de qué se política trata, no? decantadora que es lamentable como tú lo indicas. Oye, pues de cuándo acá vamos a clasificar a las personas entre los Así buenos es. y los malos, o los mejores y los peores. Eso solo en los peores regímenes se ha visto, pero México, otra vez, hablando de la historia, de la relación histórica que tenemos con Estados Unidos, pues México, te digo que pasa esta media página de la CELAC y tiene que atender las páginas completas que está escribiendo con Estados Unidos. Acuérdate, mi querido Luis, que tristemente, la moneda que mantiene a este país es el dólar, porque uno de los ingresos más importantes que tiene este país es el de las remesas de los mexicanos trabajadores allá, cosa que a mí me daría vergüenza, a mí como gobernante, como político, como representante, como servidor público, me daría vergüenza estarlo diciendo, es más, yo te juro que como presidente cambiaría los indicadores para que las remesas no aparecieran. Es una tristeza porque esa es la prueba fehaciente de que México no ha tenido la capacidad de generar oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de felicidad, de satisfacción, de realización de todas las aspiraciones de los mexicanos. Perdón, la palabra aspiración creo que al presidente no le gusta, pero de todos los deseos y de todas esas oportunidades que tanto nos han prometido. Para mí es vergonzoso que me digan que dentro de los 3 primeros ingresos en México están las remesas. Sí, William, y lamentablemente es el espejo cuando uno escucha, de manera triunfalista al gobierno decir que las remesas que son más, cada vez son más, pues sí, y que son más importantes. No es el único, No es el único gobierno, que quede claro, Sí, esto es histórico. No, sí, es histórico, sí, pero bueno, ok. Pero qué vergüenza, qué vergüenza. No, es una vergüenza porque es el que tú te asomes a la ventana y digas, reconozcas, no genero lo suficiente para poder mantenerme, para poder ser, pues ahora sí que libre en muchas de las decisiones, porque, aquí lo hemos platicado, ¿no? Finalmente estamos hay que verlo, expensas. Hay que verlo al revés. Estados Unidos. O sea, hay que verlo al revés. O sea, ¿cuál es el problema? Que el país no ha generado las condiciones para que nos desarrollemos aquí. Ahora, quiero hacer una anotación y que quede claro. Yo no señalo ni critico de ninguna manera a los migrantes. Ninguna manera. Para mí la migración es un fenómeno humano, histórico, natural, que debiéramos entender desde otra perspectiva. Yo ya te he dicho aquí en este programa y lo sigo diciendo y lo voy a decir siempre, el trazo de fronteras ha sido uno de los actos más estúpidos realizados por el ser humano. O sea, ponerle límites a los mapas, así rayar los mapas para decir esto es mío y de aquí para acá nadie entra y de aquí para acá nadie sale. Eso me parece absurdo. El problema es que el poder fue tan grande con el que lo hicieron y lo instituyeron que nadie tuvo la capacidad de decir esto no está bien. Y los que la tuvieron fueron muy pocas voces y las callaron muy fácil. Pero para mí el tema de la migración es un tema que se tendría que entender desde otra perspectiva, con otra óptica, que se tendría que apoyar y te aseguro, Luis, que estaríamos viviendo en otro mundo, en un mundo mucho más equitativo, mucho más igualitario, mucho más justo y sobre todo en un mundo mucho más libre. Eso es muy importante. Que el hombre en cuanto traza las fronteras, ahí empieza la parte de la humanidad donde se refleja el egoísmo, donde se refleja el abuso, donde se reflejan muchas cosas. Y digo, es polémico porque pues cada quien quisiera, dentro de estas pláticas sobre fronteras y todo, pues muchas personas dicen, bueno, ¿a quién le gusta que se metan a su casa? ¿No? No, pero no es así. No es así, porque a ver, ¿qué tal que yo llego? ¿Qué pasaría si yo llego de pronto? Porque esto es lo que pasó en la realidad, Luis. ¿Qué fue lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial? Si yo voy a tu casa y te pinto una raya a la mitad de tu sala y te digo esta mitad es tuya y esta mitad es mía, ¿tú qué vas a decir? ¿Qué vas a estar, te vas a quedar callado nada más porque estoy más grandote y porque tengo más armas que tú? Eso fue lo que pasó en el mundo. Europa se repartió el mundo. Europa se repartió el mundo, te lo platiqué la semana pasada con lo que hicieron los norteamericanos y los ingleses en términos del petróleo. O sea, Luis, es que no, si no lo vemos desde esa perspectiva, no lo vamos a entender. Y entonces damos por hecho que está bien que se tracen fronteras. Entonces, yo no estoy a favor de ello. Ni he dicho que tú lo estés, solo te pongo, lo señalo, ¿no? Yo sostengo que es un acto egoísta de parte del humano, el hecho de es un acto de decir, justicia. tú eres de allá
¿Mandé? Es un acto de estulticia, eso es lo que es. Okay, es una estupidez. Sí. El hecho de decir, tú eres de allá, no puedes entrar acá, tú eres moreno, yo soy blanco, no te quiero, si entras vas a ser mi esclavo o vas a trabajarme de esta manera, te voy a pagar como yo quiera, no te voy a dar la protección de vida, etcétera, etcétera. Yo quiero, para terminar este punto, porque creo que es importante hablar del éxodo de migrantes de Haití, que creo que es un tema también importante. La relación del gobierno del presidente y del mismo presidente no está deteriorada con Joe Biden, y me refiero hago yo, digamos, recuento de cómo, pues para sorpresa de todos los detractores de Andrés Manuel López Obrador, vimos aquel viaje a Estados Unidos donde pues la relación o todo lo que mostraron entre Donald Trump y el presidente era muy cordial, entiendo que muchas de las cosas fueron protocolarias y fueron un poquito exageradas pues para darle esa fuerza a este encuentro bicultural y binacional. Pero yo te pregunto, William, ¿ves deteriorada un poco la relación con Biden, o como tú lo planteaste en un principio, todo está tranquilo, no pasa nada? Bueno, yo creo que las cosas nunca van a estar tranquilas entre México y Estados Unidos, ni entre ningún país. Pero no podemos reducir la relación en México o la estabilidad de la relación entre México y Estados Unidos, no se puede reducir solamente a este tema migratorio o a este tema de una declaración en donde dicen, por favor, además fíjate quién lo dijo el canciller, aunque el presidente probablemente lo haya mencionado, pero oficialmente lo dijo el canciller, que digan que cesen el bloqueo a la isla de Cuba. O sea, la relación México-Estados Unidos va mucho más allá de eso. Acuérdate que hay el plano político, pero también está el plano de lo privado, es decir, el plano de lo institucional, el plano de lo comercial. Acuérdate que tenemos un tratado, México, Estados Unidos y Canadá, y ahí las relaciones son completamente diferentes. Interfieren las leyes, pero ahí las cosas son distintas, porque ahí hay particulares que están intercambiando bienes, servicios, que están teniendo una relación mucho más activa y mucho más dinámica. O sea, la relación con Estados Unidos va mucho más allá de el ánimo o la animadversión que se puedan tener un presidente y otro. ¿Sí me explico? Y va mucho más allá de una declaración en ese sentido. O sea, hay cosas que se están construyendo, hay cabildeos que se están llevando a cabo. Es decir, la Cancillería no es Ebrard, afortunadamente, ¿no? O sea, probablemente la presidencia sí sea López Obrador y la presidencia sí sea Biden, pero en términos de estructura de país no son los únicos. ¿Sí me explico? Hay sectores sí que juegan papeles muy importantes, y no se te olvide el poder económico. El poder económico siempre tiene una presencia muy importante, y el poder económico, estoy hablando de los dueños de los medios de producción, de los dueños de los grandes capitales. Esos son los que dirigen el timón desde atrás y son los que van diciendo, dale para la derecha, dale para la izquierda, dale para atrás, dale para adelante. Y cuando digo derecha e izquierda no digo de ideología, digo de dirección, ¿no? Para que quede claro, no se vaya a tomar esto simbólicamente como una cuestión ideológico-política. Pero eso es lo que yo creo, Luis. O sea, si me preguntas por este tema específicamente como una variable que interfiere con la relación entre México y Estados Unidos, de ninguna manera, porque mira lo que estamos haciendo con los migrantes, de acuerdo con la clasificación del canciller, ¿no? O sea, mira lo que estamos haciendo, cómo los tratamos, dónde están, cómo los cuidamos o no, cómo los rechazamos o no. Es que tendríamos que entender la política migratoria de México y la política exterior e internacional histórica de México, cuando menos desde Lázaro Cárdenas, para entender por qué unos sí son bien vistos y otros no. Ok. Respecto a la relación de gobiernos, quitando al presidente Biden, la cuestión de senadores, de este tipo de funcionarios en Estados Unidos, como Ted Cruz, hay varios, ¿no? Que tienen han mostrado incluso, ¿no? Un poquito de inconformidad con esta presencia de Nicolás Maduro y el presidente de Cuba. ¿Cómo planteas esto? ¿No puede perjudicarle en algunas legislaciones, en algunos, pues digamos, procesos comerciales entre ambos países, para terminar este tema?
ahí lo que vamos a ver, vamos a medir fuerzas, ¿no? A ver qué tanto pesa, si es que simbólicamente es importante la presencia de Maduro, si algunos norteamericanos se enojan porque México dejó entrar a Maduro aquí a la reunión de la CELAC, bueno, pues vamos a ver entonces quién tiene más músculo en ese sentido, ¿no? Obviamente hay ideología conservadora, extremista, que está completamente en contra de la presencia de Maduro. Yo no estoy a favor porque no me gusta lo que está pasando en Venezuela. La verdad es que no me gusta, pero tampoco estoy en contra de que México diga, aquí estoy bien parado, esto es lo que pienso y estos son mis amigos. Pues sí. No sé si mis amigos, pero aparte, son mis vecinos y con ellos hago comunidad. Y aparte no es la primera vez, ¿no? Digo, No. infinidad de veces se tuvo contacto con Fidel Castro, con Raúl Claro, Castro, ¿no? Con claro. Hugo Chávez, con quien sea, ¿no? En los 90 hubo una reunión. Evo Morales. En los 90 hubo una reunión muy importante que se llevó a cabo en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, donde también vinieron todos los líderes de América Latina, fue una cumbre muy importante, y mira, la relación se mantiene igual. Tú acabas de decir una cosa muy importante, ¿qué significa, por ejemplo, el asilo que se le dio a Evo Morales? ¿Se ve como una provocación? Yo no creo que sea una provocación, yo creo que es una manifestación de cuál es la ideología y cuál es el rumbo que quiere tomar México. Eso es, ¿no? O sea, como todas las manifestaciones humanas, tú tienes que empujar hasta encontrar tus límites, tienes que ver hasta dónde llegas, ¿no? Hay gente a la que no le gusta, hay gente que se siente muy incómoda, hay gente que le da miedo nada más de pensar que el presidente cubano estuvo aquí en México, ¿no? O sea, la gente piensa que nos vamos a convertir en Cuba, lo que quiera que eso signifique, ¿eh? Porque otra vez estamos cayendo en los lugares comunes, porque Pues cuando nos conviene, Cuba es el peor país del mundo por el gobierno que tiene, pero cuando nos conviene son los mejores porque todos fueron a la escuela, todos tienen educación, la cultura, la salud, el turismo, los paisajes, el nivel de vida. Dices, ¿no? O sea, a lo mejor, digo, el nivel de vida puede ser limitado económicamente, pero tienen otros beneficios, ¿no? Y me refiero yo al tipo de insumos que tienen, etcétera, ¿no? Los consumos, la contaminación, etcétera, etcétera, que bueno, son temas que podemos igual entrar en profundidad y podemos debatir y entrar es que a los seres humanos no nos gustan los justos medios. O queremos gente archirrequete recontra rica en términos de dinero, o queremos gente archirrequete recontra pobre para poder decir, mira, este está súper rico, igual me gustaría ser así, y este está pobre, así no quiero ser, ¿no? O sea, así pareciera que eso es lo único que nos importa como seres humanos, cuando la gran mayoría estamos, y fíjate lo que te voy a decir, cuando la gran mayoría estamos de la mitad para abajo, de la mitad para abajo, 7,300 millones de personas y la mitad de la población vive en unos niveles de pobreza que para qué te cuento. Y estoy hablando de más de 3,000 millones de personas, casi 4,000. O sea, ¿de qué estamos hablando en este mundo? No puede ser. Hace 8 días, digo esto antes de irnos a corte comercial, hace 8 días se me olvidó comentar lo siguiente. Para mí, a partir de este 15, 16 de septiembre, el presidente López Obrador va a dar un cambio más agresivo hacia su plan de gobierno. Y yo lo veo así por todo lo que está ocurriendo en tan solo una semana. Ojo, no quiero decir que vamos a caer en ser socialistas, etcétera, etcétera, pero hay un cambio bastante fuerte, bastante simbólico de parte de la administración del presidente López Obrador. Repito, no quiero entrar en alarmas, en falsas alarmas, pero creo que el presidente ya está tomando un punto, una perspectiva, la cual es más amplia, la cual es más sostenida, la cual es más firme. No quiere decir que que la oposición y que todos los poderes vayan a entrar en el juego, pero siento, por lo que yo veo en tan solo 6 días, que ya es una nueva etapa de la administración de Andrés Manuel López Obrador. William, si me lo permites, igual ustedes, amigos de Debate y Controversia, vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos, no se vayan. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos en Debate y Controversia, William, para este tercer bloque de los 3 que tenemos. Y como lo decíamos al final del anterior, un punto importante es el análisis al éxodo de nuestros hermanos de Haití
por diversas causas, desde la política, desde el asesinato del presidente, la falta de empleo, la hambruna, el alza insostenible de los combustibles, ¿no? La gasolina a 100 pesos haciendo la conversión el litro, la violencia que hay en esa entidad, las catástrofes naturales que han aquejado durante los años recientes y otras décadas a esta región, y el cómo lo recibe tanto México, la estrategia que está teniendo tanto México como Estados Unidos, el rechazo de entrada, las acciones que vimos lamentables en la frontera, ¿no? De parte de estos oficiales a caballo con el látigo. Muy difícil de entender, William, muy triste, muy decepcionante, porque pues ahora sí que las personas no migran en este sentido porque les sobre dinero, porque lo hagan por ocio, lo hacen por necesidad. Esa es la palabra fundamental, por necesidad, no por otra cosa. Aquí lo lamentable es que si somos racistas con nuestras mismas etnias aquí en México, no toco el tema de Estados Unidos, porque soy mexicano, lo podemos analizar desde el punto de vista nuestro, pero es lamentable si somos racistas con nuestras etnias, mucho más ahora sí que con los inmigrantes de varias regiones en este capítulo concentrados en el país de Haití, William. Pues es que si somos racistas entre las diferentes colonias, imagínate si no vamos a ser racistas entre diferentes comunidades. Es una pena, es una tristeza que todo esté fundamentado en el miedo y en el desconocimiento del otro. Por eso te digo que el análisis del tema migratorio tiene que ser a profundidad, pero nos cuesta trabajo porque no vaya a ser que te encuentres siendo pariente de un negro y no te vaya a gustar, ¿no? No te vaya a molestar, o no te vayas a dar cuenta que resulta que vienes de chinos, o que vienes de árabes, o que vienes de africanos, y entonces ya valiste, ¿no? No, eso no te va a gustar, llevar en tu sangre un poco de diferentes culturas y de diferentes razas. Por eso la estúpida idea de quitarlo del Día de la Raza, ¿no? O sea, qué tontería, qué miedo a las palabras y qué ignorancia tan grande la que se advierte. Bueno, que ya tocaste ahorita otro tema, ¿no? Lo paradójico que es que ahorita están de plácemes con la carta recién llegada de Hernán Cortés y todas las cosas, o sea, como que ahí en la imagen pública no hay coherencia, pero bueno, ya te interrumpí, adelante, William. No te preocupes, está bien. Bueno, tú estás hablando del tema de la migración y el fenómeno que está ocurriendo, la circunstancia que están viviendo los haitianos, que además hay que entender que es el país más pobre de la zona, es el país más devastado y es uno de los países más débiles en ese sentido. No tiene un sistema gubernamental, de justicia, de desarrollo lo suficientemente fuerte como para garantizar una calidad de vida, un nivel de bienestar digno. Entonces aquí lo que me llama la atención, o lo que me llamó la atención desde hace mucho tiempo, fue la clasificación que se hizo desde la Cancillería en voz de Marcelo Ebrard del tipo de refugiados o el tipo de migrante, el tipo de migrante del que estábamos hablando, y dijo, bueno, es como decir, como si dijeras que hay de iguales a iguales, ¿no? Y él dijo, hay migrantes que son refugiados, como los haitianos, y hay migrantes que son económicos, como los migrantes afganos, los que se aceptaron, que se les permitió la entrada a México y que se les dio una entrada rápida, ¿no? Expedita. De entrada, otra vez volvemos al tema de las etiquetas. Yo no sé si la verdad me estoy quedando muy corto en el entendimiento de la política migratoria de México, pero me parece que tanto un tipo de migrante como el otro, a mí me preocupa ya la clasificación, pero bueno, tanto un tipo de migrante como el otro tienen los mismos derechos y tienen las mismas circunstancias de origen. Me refiero a que los afganos tuvieron que salir de su país gracias a la actuación deleznable y poco clara y justificada, además de los norteamericanos, y por eso toda la gente tuvo que salir de Afganistán, que ahora, por cierto, ya están muy calladitos, ¿no? Parece que Afganistán ya todo el mundo regresó a la normalidad y ya no hay problema, y los talibanes también ya se regresaron a sus cuevas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esa es una. Y la otra, si tanto nos preocupa el tema de los derechos humanos en México, la cuestión de los migrantes haitianos es una cuestión de refugio y es una cuestión humanitaria que, por lo tanto, debiera encender todas las luces de alerta
porque las crisis humanitarias te obligan a atenderlas inmediatamente, cosa que México no está haciendo. Y ahora, las escenas que vimos en Estados Unidos fue una decisión local, no estoy justificando, estoy tratando de entender, fue una decisión local de los gobiernos locales del estado de Texas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque ya Biden se manifestó y declaró y dijo que va a haber investigación a fondo y que los culpables van a pagar, porque claro, el poderoso siempre está tentado a ejercer su poder de manera incluso excesiva. Y eso fue lo que pasó ahora. Los policías que se sienten poderosos, que ven a una víctima, a una persona débil, a una persona en necesidad y arrasan con ellos. O sea, golpear a la gente, atropellarla con los caballos. Oye, William, perdón que te interrumpa. Dime. Pero ahí no es tanto, por ejemplo, que el gobierno actúa como en el caso de George Floyd. O sea, yo entiendo, ¿no? Ojalá que sea sincero esta postura de la administración del presidente Biden, pero para mí que en realidad es curarse en salud. Bueno, claro, pero es que el presidente no da esas órdenes, Luis. O sea, esas órdenes yo vienen, entiendo, ahí tienes que seguir la cadena de mando. Es que para poder entender, mira, el problema es que esto ya se vio en diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, estas escenas ya se vieron en diferentes partes del mundo. Cuando menos ya se vieron en México y en Estados Unidos y están causando mucho revuelo. Entonces, obviamente, tú lo acabas de decir, Biden tiene que salir a decir lo que tiene que decir. A ver, vamos a investigar y los culpables van a pagar. Pero es que aquí el tema es que el presidente, como aquí en México, el mismo presidente, no puedes controlar al municipio más pequeño de este país. O sea, no, podrías hacerlo. Que Biden les haya dicho. Pues, o sea, Biden no les dio la orden. Tú tienes que seguir la cadena de mando. Sí. Tú tienes que seguir la cadena de mando, Luis. Porque también aquí hay decisiones que se toman en lo local. O sea, a Floyd no lo mató el presidente. No, a Floyd lo mató un policía. Eso fue la administración de Trump. Pero me refiero a que luego levantan los políticos la mano, sí, vamos a actuar. Pues los casos de abuso policial que también hemos tenido aquí a nivel nacional, ¿no? O estatal. Pues sí, pero no se sigue ningún caso, Luis. El problema es que no se sigue ningún caso. O sea, no se abre, o si se abren investigaciones, no se siguen. O sea, nos enteramos de lo que pasó con el policía que mató a Floyd porque los medios le dieron relevancia, porque los medios le dieron seguimiento. Porque la sociedad de tal manera, ¿no? Pero lo puedes apagar, tan fácil como poner otra noticia más espectacular que esa. O sea, tienes toda la razón con esto, y sí, yo te vuelvo a decir, a Floyd no lo mató Trump, a Floyd lo mató un policía que abusó de su poder, que abusó de su circunstancia como autoridad. Esto es algo que ha venido pasando históricamente. En México a lo mejor no se da tanto, porque aquí te arreglas de otra manera, y si se da, pues tampoco nos hemos enterado, porque aquí no nos enteramos de todos los casos de gente que resulta asesinada, porque desgraciadamente en su camino se encuentran con una autoridad que no sabe lo que significa ser autoridad, que no sabe tener control de su poder, ni de su placa, ni de sus atribuciones. ¿Sí me explico? Porque, aunque me vas a decir que todos los desaparecidos de este país son desaparecidos del crimen organizado, que ese es el favorito de todos, ese es el enemigo favorito número uno, no es el enemigo público, es el enemigo favorito número uno. O sea, no me digas que un día en la madrugada te encuentras un retén del ejército y se les ocurre pararte porque te quieren parar y después de ahí te desaparecen porque les caíste gordo o porque les gustó tu coche o porque les gustó tu esposa, porque eso pasa, Luis. El problema es que no se dice. El problema es que, bueno, sí se dice y sí se consigna, pero a la gente le da pavor hablar de esas cosas. O sea, todas estas cosas que te platico te las digo porque están sustentadas, porque hay investigaciones, porque hay trabajos escritos, publicados, expuestos de cosas que ocurren en este país. Entonces, es lo mismo que pasa en Estados Unidos. El problema es que aquí pues, también se pasan de listos, ¿no? O sea, lo hacen a plena luz del día, enfrente de todo el mundo, con los medios de comunicación o ahora con las nuevas tecnologías tan presentes. Ojalá que de verdad castiguen y ojalá que haya una reprimenda para todos los mandos que estuvieron ahí y que tuvieron algo que ver, ¿no? Pero pues no creo que lo haya, Luis, porque si no lo hubo para cosas que han pasado aquí en México más graves, no pasó nada con el Halconazo, no ha pasado nada con Ayotzinapa. ¿Viste todo lo que hicieron hoy en la tarde? ¿Viste el teatrote que armaron hoy para desmentir curiosamente al gobierno anterior? ¿No? O sea. Pues sí, es que lamentable, William, es pasarse la estafeta, la bolita, pues sí, y pues no resolverla a los familiares que finalmente
son los que más pues tienen el dolor y no resolverle al país. esta ausencia, ¿no? Es no resolverle al país. Y no resolver también al país, porque ¿Sí? esto es muestra de la atrocidad que puede tener el gobierno, dependencias del gobierno, sobre pues personas que andan a pie, como tú, Sí. como yo, ¿no? Pues sí. Yo lo que planteaba aquí era el sentido de la doble moralidad, William, porque entiendo que te pueda doler como presidente de Estados Unidos o dar coraje o buscar justicia, el hecho de castigar a estos policías, ¿no? A estos funcionarios. Pero es contradictorio, William, porque cómo tratan a los inmigrantes en general. O sea, no creo que la misma política, bueno, partamos de la esencia esta de las fronteras, William. Creo que la política esta de no los quiero aquí, de poner toda estructura del papel que está teniendo México para hacer un traspatio, siempre lo ha sido, pero ahorita más con este éxodo que viene de Haití, que viene de otros lados, y que quizás sea el inicio de una cantidad como ha sido desde décadas atrás en Europa, de África hacia Europa, lo van a hacer ahorita para México, para Centroamérica y para Estados Unidos. No es curiosidad, no es casualidad, perdón, el hecho de que el presidente Trump de la noche a la mañana dijera, ¿saben qué? Vamos a construir el muro y no quiero que México dé paso a los inmigrantes. Aquí hubo dos políticas de López Obrador. La primera, vengan, les vamos a dar todo el trabajo, bienvenidos, y de repente, ¡pum!, cerrar la puerta, a través no de sus palabras, a través no de sus conferencias, no de sus declaraciones, pero sí de las acciones de migración, del abuso. Recordemos las figuras de este funcionario en el sur del país que intentaba pisar la cabeza del inmigrante sudamericano. Entonces, aquí hay dos políticas distintas, ¿no? Me queda claro, por ejemplo, ahorita con Haití, que les están dando la CUR para poder trabajar, para poder permanecer de manera legal aquí, pero todo es esa instancia de que Estados Unidos le está dando dinero al gobierno para que pues mantenga o contenga a los inmigrantes aquí, todo lo que conlleva, ¿no? Porque, repito, no es decirles no los queremos, pero nosotros no tenemos una economía, no sabemos aprovechar nuestros bienes, nuestras cosas que tenemos, el campo, nuestros recursos, pero como estamos tan desorganizados, ahorita recibir a tanta cantidad de manera desorganizada va a traer un conflicto. Repito, no es por no quererlos aquí, es porque no tenemos una buena administración a nivel general, William. Yo lo que creo, Luis, es que los mensajes, que no las acciones, los mensajes tienen distintos destinatarios. O sea, decirle al mundo, vengan, porque aquí los vamos a recibir, es una cosa que al mismo tiempo le dice al destinatario norteamericano, le dice, mira cómo yo voy a tener mi independencia de pensamiento y mi libertad en términos de ideología. Pero en la parte interna, pues evidentemente conviene que venga la gente, tú lo acabas de decir, porque hay dinero para eso, hay dinero para que México sea un país de contención, eso es obvio, y ahí está, o sea, estamos recibiendo recursos para que podamos contener aquí a todos esos migrantes que no quieren. Ahora, lo que a mí más me llama la atención y que no, yo aquí voy un poco contrario a lo que tú dijiste, porque dijiste que era contradictorio lo que pasaba con Estados Unidos. Estados Unidos es un país de incongruencias, es un país de irracionalidades, pero Estados Unidos siempre ha operado de la misma manera, con el rechazo al otro. Estados Unidos es un país que por naturaleza, fíjate, nació por la migración, pero automáticamente cerró las puertas y ahora odia el fenómeno migratorio. No quiere que nadie vaya a su país, nadie que no le guste, nadie que no sea como ellos, ¿sí me explico? Pero Estados Unidos hacia el sur siempre ha mantenido las puertas cerradas. Bueno, eso dicen, porque las abren y las cierran, porque también hay un elemento aquí que conviene mucho
a los grandes empresarios y a los grandes inversionistas norteamericanos, porque contratar trabajadores ilegales es un tema que les beneficia muchísimo porque no pagan impuestos, porque pagan menos salarios, porque no tienen que dar prestaciones. Eso se ha analizado históricamente. Entonces, Estados Unidos, por eso te digo que ni siquiera es incongruente. Estados Unidos es irracional. ¿Sí me explico? Estados Unidos es un país que ha nacido, que ha crecido y que se ha desarrollado en función del odio al otro, en función del rechazo al otro, en función de marcar las diferencias entre el poderoso y el débil. ¿Sí me entiendes? Y lo hace en sus comunidades. Ahorita está de moda el tema de Black Lives Matter, ¿no? Ese tipo de cosas. Y está de moda también el tema de la persecución a todas las personas de origen asiático, sobre todo a los chinos, a todo lo que tiene que ver con estas comunidades, ¿no? Está de moda porque ahora hay una notoriedad mucho mayor gracias a que se pueden comunicar las cosas en las nuevas tecnologías. Pero esto ha pasado siempre, Luis. Los grupos que ellos consideran inferiores los reducen, los marginan, los llevan a situaciones extremas para mantenerlos explotados. Esto no es nuevo, ¿me entiendes? Y hoy lo estamos viendo igual. O los encierran, William, por ejemplo, también en ciudades como Nueva York, que los asiáticos, principalmente los chinos, están, o sea, está delimitadísimo donde viven, que tal es así que incluso la policía y los bomberos y los cuerpos de emergencia que trabajan en esa área son de su mismo origen. O sea, pues, increíble, sí, pero cierto. Pues, o sea, es que, no, pues no es increíble. A ver, históricamente, ¿qué hicieron con los pueblos originarios de Norteamérica? Pues los encerraron en reservaciones. Y hoy son atracciones turísticas. Hazme el favor, ¿no? O sea, los tienen casi en corrales, o los tuvieron en corrales, ¿no? Claro, hay casos muy dignos, hay gente que se ha sabido defender, pero eso fue lo que hicieron. Los que no pudieron matar, los encerraron en reservaciones. Son famosísimas las reservaciones indias de los Estados Unidos. O sea, hoy existen todavía. ¿Qué me dices de eso? Sí. Bueno, yo ahora sí que a mí me llamó la atención, ¿no? El día que tuve la oportunidad de andar en el barrio chino en Nueva York, me quedé así que pues vi el policía y los bomberos igual, ¿no? Y me explicaba ahí la gente que pues ellos dicen que ellos prefieren que su policía y que sus bomberos, que sus cuerpos de emergencia sean de ellos mismos, pero siento que también es por el abuso racial de los estadounidenses para estos grupos, William. Pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Pueden ser muchas cosas, sin duda. Pues sí. Bueno, pues vamos a tocar, no sé si te interrumpí parte de lo de Haití. Vamos a cerrar el programa haciendo un breve análisis de la situación de COVID, William. Sí. Ya superamos los 273,000 personas fallecidas lamentablemente por el COVID. Las tendencias, lo que nos informan tanto el gobierno como los medios, es que va a la baja, pero no se logra una baja, pues digamos, tajante. Es una baja que va poquito a poquito, que en días, naturalmente, en fin de semana, pues disminuye, pero aumenta en los días sucesivos, ¿no? Y aquí lo que quiero platicar contigo es, cómo ves, ya es el principio del fin, aparentemente, pero creo que nos falta un poquito también de tener cuidado hasta que logremos, a mi modo de ver las cosas, unos contagios contenidos, porque todavía existe, pues no las cifras tan grandes, pero sí unas cifras medianas tirando a bajas, y lamentables las cifras de muertos, que también van en reducción, pero no es a un grado que creo que ya pueda decir la gente, la ciudadanía, ya vamos a darle totalmente la vuelta a la página, aunque la realidad ya es que el caminar de todo el país es semáforo verde, ¿no? Bueno, no me queda claro cómo va a estar el semáforo para la próxima semana. Apenas había, sí, pero en el país en general, recuerdo que había solamente 3 estados en verde y había todavía estados en naranja, y la mayoría del país estaba en amarillo. En el centro del país seguimos en amarillo. Los funcionarios dicen casi en verde, bueno, porque también tienen que tranquilizar a la gente. Lo que a mí me queda claro es que
Si nos atenemos al esquema internacional, que es lo que debemos entender, porque estamos hablando de una pandemia, la pandemia no se ha terminado. Para que se declare el fin de la pandemia, yo creo que nos faltan cuando menos un par de años más. ¿Sí me explico? O sea, el SARS-CoV-2 va a estar presente en el mundo, yo creo que mientras haya, bueno, ya para lo que le quede de vida al planeta, no nada más a los seres humanos, o sea, para los próximos millones de años, no creo que vaya a desaparecer el SARS-CoV-2. La COVID probablemente podamos contenerla, pero como están las cosas hoy, por eso a mí me gusta mucho ver la visión, verlo desde la perspectiva global. En el mundo tendríamos que analizar cuántas vacunas, qué porcentaje de la población está vacunado. Eso es lo primero. En México creo que apenas hemos llegado a 96 millones de vacunas. 96 millones de vacunas, si tú lo partes a la mitad, digamos que tenemos 47 millones de personas o 45 millones de personas vacunadas con los esquemas completos. Completos. Lo cual habla del 30% de la población, si fuera el caso, porque este cálculo que estoy haciendo muy somero y muy equivocado no es la mitad, porque muchas personas que se vacunaron solamente tienen un esquema de estos 95 millones. Es muy fácil porque hay que entrar al sitio de coronavirus para ver cuántas vacunas se han puesto con el esquema completo y con eso puedes saber exactamente cuál es el porcentaje de la población que está vacunado, pero no llevamos ni siquiera el 30% de la población. Y eso nosotros, México, que somos un país bastante favorecido y que hemos tenido acceso a las vacunas y que lo seguimos teniendo, ¿no? Con todo y las críticas y con todo lo que se ha dicho. Pero lo que hay que entender es que globalmente estamos en pandemia. Globalmente no es posible declarar el fin de la pandemia. Segundo, hay que seguir con el tema de las vacunas. Es importante que se siga vacunando a la gente. Ahora ya viene el tercer refuerzo de Pfizer, ¿no? Ahora sí ya viene la tercera de Pfizer, cuando menos en Estados Unidos. ¿Cuánto te gusta que tarde para llegar a México? Ya las personas adultas mayores están cumpliendo un año de que se vacunaron. Entonces hay que ponerles el refuerzo. Entonces va otra vez la vuelta y la sociedad vuelve a estar expuesta porque se debilita el sistema inmune. Y la otra, me llama mucho la atención que no haya noticias sobre posibles tratamientos. Sé que se está trabajando muy fuerte en el mundo, pero no hay noticias de tratamiento para la COVID-19. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Tenemos que seguir cuidándonos. No ha terminado, no va a terminar, aunque estemos en verde. Hay miles de personas contagiadas en el país que pueden seguir contagiando a otras personas. Probablemente muchos ya no se enfermen tan fuerte como antes por la vacuna, pero muchos sí se van a enfermar muy fuerte, de manera grave, y lamentablemente otros van a fallecer. Entonces, la mentalidad tiene que ser, la forma en la que estamos enfrentando este problema tiene que ser todavía de emergencia. Tiene que ser todavía de cuidados extremos. Seguimos con lo mismo: sana distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas, desinfección de lugares comunes y de artículos de uso común, como mínimo, y lavado constante de manos. Hay que decirlo muchas veces, no tocarse la cara y todo ese tipo de cosas. O sea, eso, mi querido Luis, no va a cambiar aunque estemos en verde. Así es, va para largo, William, y hay que acostumbrarnos a la nueva normalidad. Sí. Que deberíamos ya de dejar de mencionar este término porque, bueno, ya estamos inmersos en un cambio que calculo yo, con lo que tú estimabas, de 2 años. Yo creo que el uso del tapabocas, del cubrebocas, pues va a durar más, yo pienso. Qué lástima, la verdad, porque es muy incómodo. Pero hay países que ya están liberándose del cubrebocas. Que ya no lo ocupan, pero bueno, finalmente siempre habrá alguien que se incomode o que se preocupe porque lo puedan contagiar. Esperemos que no vengan más variantes u otras enfermedades atípicas nuevas que puedan azotar a la humanidad, porque estaríamos hablando de un golpe muy cercano ahorita al reciente hecho por el coronavirus del COVID-19. Pues bueno, William, ahora sí que se nos acabó el tiempo. Vámonos. Nos sobró mucha pasión por la noticia. A nombre de William Yarmes. Gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. A nombre de Ricardo Hernández, que se encuentra al mando del control de los instrumentos de ADR. Yo soy su amigo William, otra vez. Yo soy su amigo Luis Veloz. Me quiero usurpar tu nombre, William. Está bien, no pasa nada. Yo soy su amigo Luis Veloz con mi amigo William Yarmes. Los esperamos el próximo viernes, 6:30 de la tarde, aquí en la mesa
de Debate y Controversia. Buen fin de semana. Adiós. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y Controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?